suprarrenal también se llama hipofisiario adrenal, que no está en la parte central del cuerpo, sino más bien en las periferias. Esta glándula se llama así porque está encima del riñón y porque libera adrenalina y tiene una dirección bidireccional que pasa por la CRH en el sistema sanguíneo hasta la hipófisis, que sería la ACTH, y cuando se libera por el torrente sanguíneo viaja hasta la glándula suprarrenal, lo que va a producir la glucocorticoide, y que primero empieza por la parte externa, que es la corteza, a la interna, a la médula. Este eje principalmente hace que podamos actuar frente al medio en el que vivimos, es decir, adaptarse a la situación real. El hipotálamo es un área del cerebro que se halla situada debajo del tálamo y que puede embarcarse dentro del diencéfalo, ¿no? El hipotálamo actúa sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema límbico, además de ser considerado como la estructura integradora del sistema nervioso vegetativo. Se encuentra conectado al sistema endocrino y a los nervios cerebrales y a la médula espinal. A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico y otras cuestiones de gran importancia. La verdad es que el hipotálamo, esa diminutiva estructura, es la responsable de gran parte de nuestras funciones vitales. El hipotálamo, que con sus hormonas hacen hincapié en una de ellas, ¿no? Por ser parte del eje hipófiso suprarrenal, es la hormona liberadora de corticotropina, CRH. La CRH es una hormona de neuropéptide que regula funciones neuroendocrinas, comprensivas y de comportamiento en respuesta de la atención. Consiste en 41 aminoácidos y secreta el núcleo paraventricular del hipotálamo. La CRH, en la reacción de la atención, que controla la ansiedad y depresión, comportamiento del despertar, el introducir, metabolismo energético, función digestiva y cardiovascular. En respuesta a la atención, el hipotálamo libera CRH, como dijimos, y esta acción baja las hormonas de adrenocorticotróficas del pituitario anterior de la circulación, y posteriormente la hormona adrenocorticotrófica ata a su receptor en la corteza suprarrenal y acciona la baja de las hormonas de la atención, tales como el cortisol. Este sistema entero se conoce como el eje HPA, hipotalámico pituitario suprarrenal, que desempeña un papel crucial en acciones de modulación de la lucha u huida de la atención. Y por último, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que contiene neuronas neuroendocrinas que sintetizan y secretan vasopresina y la hormona liberadora de corticotropina, CRH, o corticoliberina, regulan, estimulan y hacen posible los procesos que realizan los órganos siguientes en el eje hipófiso suprarrenal. La hipófisis, conocida también como glándula pituitaria, es un órgano macizo, ubicado en la región inferior del cerebro, sobre una depresión del hueso esfenoides, denominada también como silla turca, que a su vez presenta un techo de duramadre llamado diafragma, de
la silla. Bueno, el órgano macizo presenta una cápsula de tejido conectivo denso, no modelado y bien vascularizada. Anatómicamente está compuesta por dos lóbulos: el lóbulo anterior, adenohipófisis, conocida también, esta va a ir adelante, y el lóbulo posterior, neurohipófisis, que va a ir atrás. En el lóbulo anterior o adenohipófisis se va a encontrar el pars tuberalis, o conocida también como porción tuberal, y el pars intermedio, o también conocido como porción intermedia. Bien se va a encontrar el pars distalis, conocida también como porción distalis, y en el lóbulo neurohipófisis o lóbulo posterior se va a encontrar el pars nervoso, también conocido como porción nervosa, y también el tallo infundibular. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior, estas dos se van a enganchar con un hipotálamo, y el hipotálamo es una zona del cerebro que produce hormonas y que controlan la temperatura corporal, como también controla el hambre, ¿no? Bueno, en fin, están en íntima relación el hipotálamo, tanto también como la hipófisis, en una unión de estos dos, tanto también como el pars tuberalis y el tallo infundibular. Ambos prenden del hipotálamo mediante el tallo pituitario, también conocido como hipofisario, y hace unión de la porción tuberal de la adrenohipófisis, con lo que ese tallo infundibular de la neurohipófisis, y por lo tanto el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, como les digo, se enganchan por el tallo hipofisiario. A todo esto que corresponde al hipotálamo. El hipotálamo es algo fundamental acá. Y bueno, estos dos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, cada uno tiene una parenquima único. El lóbulo anterior, su parenquima es de tejido epitelial glandular endocrino, y el lóbulo posterior, su parenquima es de tejido nervioso. Y por aquí vamos a encontrar las células magnacelulares. Las células magnacelulares son neuronas un poco modificadas. Lo dibujé acá, pero ya bueno. Como decía, son un poco modificadas porque estas neuronas no van a liberar neurotransmisores, sino que van a liberar hormonas. Estas células nacen por el hipotálamo, y el hipotálamo y el axón se prolonga hasta llegar a formar la neurohipófisis. Es decir, que el hipotálamo y la hipófisis son realmente una estructura a nivel anatómico, y hay una unión directa, y también es la misma neurona. En cambio, en el adenohipófisis no va a ser igual. También dibujé acá, ya que por sus células hipotálamo se va a comunicar por la adenohipófisis, como lo decía. Estas células van a liberar unas hormonas y van a ser transportadas hasta llegar aquí, en la adenohipófisis, que van a ser unas células secretoras.
pero no es la misma, ya que no es la misma célula, ya que no van a liberar lo que reciben. Son células distintas. Y como les decía, son células neurosecretoras. Y bueno, la función más importante que hace este sistema endocrino es mantener el equilibrio dinámico en el entorno. Significa que el organismo está recibiendo impulso de información acerca de lo que está en el interior. El cuerpo está continuamente oscilando en estados que permiten que el organismo sobreviva y participa acá participa tanto como la fisiología y la conducta. Y aquí se va a dar el hambre, la sed y la reproducción. Aquí es si se produce espermas o no, y por eso la hipófisis es fundamental para que esto suceda. También se va a dar el sueño, el dolor, las emociones, el aprendizaje, el deseo, la atracción. Y bueno, la hipófisis participa en todas estas funciones. Hablando un poco más sobre la neurohipófisis, esto libera un par de péptidos con función hormonal. Uno de ellos es oxitocina y el otro es la vasopresina, también llamada como la hormona antidiurético. Por eso le pusieron las siglas de ADH, que en inglés sería Antidiuretic Hormone. Y en las adenohipófisis encontramos la liberación de otras hormonas, como por ejemplo la ACTH, corticotropina, que esto tendrá que ver con las hormonas del estrés, el TSH, tirotropina, que se llaman que tiene que ver con las hormonas tiroideas, y la FSH, como también la LH, y que se llaman las gonadotropinas y van a tener un efecto con el aparato reproductor. Y somatostatina, que influirán en el crecimiento del organismo, en los huesos. Y en fin, esta es así que la hipófisis es una glándula muy importante. Podríamos decir que es la glándula madre, pues ya que con ella se controla en gran parte de la reproducción, de la producción de hormonas y de otras glándulas del organismo, como las endocrinas. Yo soy Diana Huica Cutipa y les hablaré del tercer y último órgano vinculado con el eje hipófiso suprarrenal, la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas de forma triangular, aproximadamente del tamaño de la parte superior del pulgar. Cada una de estas glándulas está ubicada en la parte superior de cada riñón. Bueno, como podemos observar acá, estos dos vendrían siendo los riñones, y en la parte superior las glándulas suprarrenales. Tercer elemento clave del eje hipófiso suprarrenal. Este esquema representa lo que sería el eje hipófiso suprarrenal. La glándula suprarrenal, que vendría siendo esta, es el último de los tres órganos que constituyen el eje hipófiso suprarrenal. La hormona adrenocorticotropa, liberada por la hipófisis, se transporta por la sangre, estimulando a la corteza suprarrenal a producir la liberación de hormonas glucocorticoides. Los glucocorticoides son un grupo de hormonas esteroides que controlan el equilibrio entre movilización y deposición de reservas energéticas en
en el organismo y desempeñan papeles importantes durante las respuestas al estrés y la inflamación. Dentro de la liberación de estas hormonas encontramos al cortisol, que viene siendo el principal glucocorticoide para los humanos, por el hecho de ser la hormona que se libera como respuesta al estrés y también en situaciones de niveles bajos de glucocorticoides en la sangre. ¿Dónde se liberan los glucocorticoides cortisol? Bueno, si observamos más detalladamente la glándula suprarrenal, veremos la parte más superficial, o sea, la externa, que es la corteza. Y luego veremos la parte más interna, que es la médula. Los glucocorticoides vienen de la parte más externa, es decir, la corteza. Sin embargo, estos glucocorticoides cortisol pueden estimular a su vez a la parte más interna, la médula, para que libere adrenalina y noradrenalina. Estas dos moléculas también se pueden liberar independientemente de los dos procesos anteriores. Pues esto gracias a la estimulación simpática. Si bien estas moléculas no son parte del eje, tienen relación con los glucocorticoides, ya que buena parte de sus efectos también es gracias a la liberación de la adrenalina y la noradrenalina. Y la razón de esto es muy clara. Resulta que estas moléculas estimulan al hipotálamo. Y como resultado de esto último, aumentaría el proceso del eje hipófiso suprarrenal. Entonces, analizando esta información, si bien estas dos moléculas de la adrenalina y la noradrenalina no son las más directamente implicadas de este eje, podemos observar que también están siendo partícipes. Retrocediendo un poco, los glucocorticoides a su vez retroactúan sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Esto para inhibir la producción de CRH, que vendría siendo la hormona liberadora de corticotropina, y ACTH, que vendría siendo la hormona adrenocorticotropa. Esto en un ciclo de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que los glucocorticoides inhiben al hipotálamo y a la vez inhibe a la hipófisis. Esto tiene mucho sentido, ya que a través de esta inhibición hará que los dos órganos, es decir, el hipotálamo y la hipófisis, liberen menos de sus hormonas, de modo que bajará el nivel de glucocorticoides. Y se preguntará por qué bajar el nivel de glucocorticoides si son tan necesarias. Bueno, y es que los glucocorticoides efectivamente tienen muchas funciones importantes, incluyendo la modulación de las reacciones del estrés. Pero esto, en exceso, pueden ser dañinas. Se cree que la atrofia del hipocampo en humanos y animales expuestos a estrés severo está provocada por la exposición prolongada a elevadas concentraciones de glucocorticoides. Bueno, y por último, tenemos por acá al corticosteroid binding globulin, el CBG, la cual transporta los glucocorticoides en la sangre y regula su disponibilidad, además, como podemos ver por acá, además de que diversas evidencias apuntan a un papel más activo en la modulación de la actividad glucocorticoide. Entrando un poco más al tema, la liberación de corticotropina a partir del hipotálamo está bajo la influencia del estrés mediante los niveles de cortisol sanguíneo y por el ciclo sueño-vigilia. En los individuos sanos, el cortisol aumenta rápidamente tras
el despertar, alcanzando un pico de entre 30 a 40 minutos. Posteriormente, decrece de forma gradual a lo largo del día, aumentando nuevamente al atardecer. Los niveles de cortisol caen entonces de madrugada, llegando al mínimo a la medianoche. Se ha relacionado el síndrome de fatiga crónica con un ciclo del cortisol anormalmente plano, como también con el insomnio y con el burnout. Funciones del eje hipófiso suprarrenal. Su función principal es permitir que un organismo pueda enfrentarse ante las demandas del medio en el que vive, es decir, adaptarse a la situación real. Regula la respuesta ante el estrés. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando debemos cumplir con una fecha límite, pero cuando dura mucho tiempo puede dañar tu salud, al igual que el ritmo de sueño-vigilia. Una mala calidad de descanso mantiene este eje hiperactivado y esto nos acaba dañando físicamente por dentro. Por último, nos permite adaptarnos a las demandas del medio. Las demandas que nos exige un medio afectan a muchos órganos, como la digestión. Si tengo un examen, quizá pierda el apetito o por el contrario me den muchas más ganas de comer. Son afectadas también las emociones, la conducta sexual, el metabolismo. Podemos engordar o adelgazar. Interacciones retroalimentadas entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Las interacciones entre estos tres órganos constituye el eje hipófiso suprarrenal, una parte esencial del sistema neuroendocrino que controla las reacciones al estrés y regula varios procesos del organismo como la digestión, el sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético. Muchos organismos, desde los seres humanos hasta los más primitivos, comparten componentes de este eje hipófiso suprarrenal. Este mecanismo y su conjunto de interacciones entre glándulas, hormonas y elementos del cerebro medio son responsables del síndrome general de adaptación. Eso fue todo. Gracias por su atención.